Bueno, ya regresamos. Espero que ya no haya el problema de que se esté cortando porque ya tenemos internet. Nuevamente vamos a reiniciar. Eh, bueno, son las contrariedades de no tener un buen sistema de internet inalámbrico, pero es que el seminario es grande, sí, y pues sí, nos llega algo limitadón. Bueno, vamos entonces a retomar lo que ya habíamos iniciado. Es el tema número 4, pecado social y estructuras de pecado. Como subtítulo, las estructuras de pecado pueden y deben ser transformadas en estructuras de solidaridad. Leo nuevamente la cita bíblica, Isaías 10 del 1 al 4. Ay de los que dictan leyes opresoras, de los que publican decretos injustos, no hacen justicia a los indefensos, despojan de sus derechos a los pobres de mi pueblo, hacen de las viudas su presa y despojan a los huérfanos. ¿Qué van a hacer el día del castigo? ¿Cómo se librarán de la catástrofe que les llega de lejos? ¿A quién pedirán auxilio? ¿Dónde dejarán sus riquezas? Tendrán que entregarse como prisioneros o caer entre los muertos, y con todo su ira no se calma, su mano sigue amenazante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, eso es como empezamos y ahorita vamos a seguir trabajando algunos aspectos muy relevantes en relación a cómo ir cambiando esas cosas negativas que afectan nuestra vida. El pecado, en el número 1, son 11 puntos el día de hoy. En el número 1, el pecado personal daña a los otros. Creo que eso nos debe de quedar muy claro. Sí, no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta a otras personas que también van caminando. ¿Sí? Ok, vamos entonces en este primer punto, el pecado personal daña a los otros. El pecado falta el amor verdadero para con Dios y el prójimo. También esto creo que lo tenemos nosotros muy, ahí está. Es que le presioné para ver los mensajes, pero también le di que se diera vuelta. Bueno, entonces el pecado falta el amor verdadero para con Dios y el prójimo. Creo que somos muy conscientes de esto, ¿verdad? Cómo va afectando a las demás personas. No solamente me afecta a mí como persona, sino afecto también en consecuencia a las personas que me rodean. Y esto es obvio, ¿verdad? Si yo estoy pasando un mal día, entonces pues lo más seguro es que maltrate a las demás personas. Esto nomás para significar un poquito cómo puede ir afectando a los demás. Atenta contra la solidaridad humana. El ser humano pecador hace de sí su propio centro, se afirma y satisface sirviéndose de las cosas, riqueza, poder y placeres, desprecia a sus semejantes, a los que despoja injustamente y trata como objetos. Mediante ello contribuye a la creación de estructuras de explotación y servidumbre. Si ustedes checaron ahí en esto que acabo de leer en sus libros, eh, afecta de una manera que despoja injustamente y trata a las personas como objetos. Yo creo que todos nosotros podemos darnos cuenta de esta situación de pecado. El pecado es la causa radical que impide vivir con auténtica libertad. ¿Sí? Entonces hay que estar muy atentos ante estas situaciones que no nos llevan a nada bueno, ¿verdad? Y que van a afectar toda nuestra relación con Dios. Punto número 2, dimensión social del pecado. El pecado personal tiene una dimensión social. Al pecar se ofende a Dios y a la persona, se daña a sí misma, es responsable del mal testimonio y de la influencia negativa de su comportamiento frente a otros, incluso cuando el pecado es interior, es decir, que no se conoce, ¿sí? Al menos no lo perciben las otras personas, no se hace de manera pública, se hace en tu cuarto, se hace a escondidas, entonces claro, ¿verdad? Que esto de una u otra forma sigue siendo pecado y va a afectar a las demás personas también, incluyéndonos en primera persona luego, ¿no? Entonces aquí tenemos que sernos muy responsables y pues seguir echando muchas ganas porque esto exige de parte de nosotros buscar estar en la gracia de Dios. Los pecados personales consolidan las formas de pecado social, fruto de la acumulación de muchas culpas personales. La responsabilidad por este pecado corresponde a las personas, dado que la estructura social no es sujeto de actos morales. Entonces, siempre es nosotros, como consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestras malas acciones, de nuestro pecar. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque lo hacemos de manera personal,
pero contribuimos a algo mucho más grande, que es el pecado social, el pecado que se va dando, como ya lo mencionábamos, que va afectando las estructuras de nuestro ser. Punto número 3, el pecado social. Ya vamos avanzando en relación a esto. Chequen bien este dato. Aunque el pecado es un acto personal, era lo que estábamos mencionando hace un momento, cada individuo influye en los pecados cometidos por otros al cooperar directa y voluntariamente, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos. Chequen eso, sí, porque si nosotros sabemos que algo está mal, que es pecado, no nos convertimos en cómplices. Cuando nosotros hacemos algo, lo vuelvo a leer, sí, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos. El pecado es pecado, hermanos. Entonces tenemos nosotros que actuar como profetas. Sí, y claro, muchos pudieran ser nuestros propios familiares y nos pudieran dice, hey, pues tú también tienes. Claro, ¿verdad? Cada uno de nosotros también va experimentando este caminar y es doloroso, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Al pan, pan y al vino, vino, como se dice, ¿no? Entonces, continúo con la lectura. No revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo. ¿Sí? Chequen el dato, ¿sí? No revelándolos. Si nosotros sabemos que hay un pecado grave, un pecado, ¿sí? Entonces tenemos que hablar con la persona. Nos dice la Sagrada Escritura, si sabes que uno de tus hermanos está mal, llámalo, platica a nivel personal con él. Si te hace caso, muy bien. Si no te hace caso, pues manda a llamar a otra persona para que entre los dos pues le ayuden. Y si de plano no, bueno, y así va paulatinamente creciendo. Porque de lo contrario nosotros nos podemos volver cómplices, ¿sí? Al callar y saber que hay una injusticia y más cuando está afectando a otra persona directamente. Entonces, vuelvo en esta parte, cuando se tiene la obligación de hacerlo, estamos no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo, protegiendo a los que hacen el mal con esta actitud. Con estas acciones u omisiones se entreteje el llamado pecado social. Al hablar de pecado social, la Iglesia denuncia situaciones y comportamientos colectivos, incluso de naciones enteras y bloque de naciones que son el fruto, la acumulación y la concentración de muchos pecados personales. Bueno, entonces ahí hay que estar muy al pendiente porque de repente todos nosotros podemos caer en actitudes de ese tipo. ¿Sí? Entonces hay que tener conciencia, una conciencia bien formada, cristiana, católica, ¿sí? Y que nos ayude a asumir los valores que Jesucristo nos va dando y que nos van a ayudar para seguir creciendo. Pero sí tenemos que ser muy cuidadosos de no prestarnos a este tipo de juegos. Punto número 4. El pecado estructural. Llamamos pecado estructural a la miseria en que viven millones de personas sin culpa directa de vivir así, resultado de mecanismos estructurales de egoísmo y corrupción. Tales situaciones son verdadero pecado al ser contrarias al proyecto de Dios y su reino. Sí, era lo que estábamos mencionando, cómo nosotros vamos participando en relación a todas estas cosas y cómo de veras no ayudamos, no contribuimos para que realmente no se den este tipo de estructuras. A veces podemos quejarnos de muchas cosas, pero no hacemos nada por cambiar. ¿Sí? Entonces el buen juez por su casa empieza. Estas situaciones no tienen una solución inmediata. Los sistemas sociales, económicos y políticos crean múltiples estructuras de pecado con una tremenda fuerza de atracción del mal que lleva a considerar como normales, algo que no es normal, normales e inevitables, muchas actitudes y situaciones de pecado de tal modo que el mal aumenta y produce efectos devastadores. Todo bautizado está llamado a denunciar la injusticia presente en las estructuras del pecado. Entonces ahí tenemos que echarle muchas ganas porque si no, no va a resultar esto. Tenemos que ser muy conscientes de lo frágil que somos y estar atentos a nosotros mismos, pero también ayudar a otras personas, como va mencionando aquí, para no prestarnos a ese tipo de cosas. Un ejemplo, la corrupción. Si yo en una carretera de unos 100 kilómetros por hora voy a 130 kilómetros, entonces llega la patrulla, me para, entonces si yo pretendo sobornar o que la otra persona me pida dinero y yo me presto para ello, entonces pues estoy evitando algo que en este caso pues la amonestación, la multa por el exceso de velocidad que pone en riesgo a muchas otras personas incluyéndome a mí mismo.
Entonces, si yo, ¿verdad? Simple y sencillamente quiero continuar y doy la mordida famosa, entonces pues yo estoy fortaleciendo esa estructura de mal, ¿verdad? Con mi propio pecado y el pecado de la otra persona. Entonces es importante que nosotros estemos muy atentos ante estas situaciones porque es más frecuente de lo que uno se imagina. Estamos ya habituados en muchos casos, por eso está normalizado, entre comillas, ¿verdad? Cuando esto no debería de ser. Punto 5. El desaliento frente al pecado estructural. Al pensar en las estructuras de pecado que frenan u obstaculizan el desarrollo de los pueblos menos favorecidos desde lo económico y político, se tiene la tentación de rendirse frente a un mal moral que parece inevitable. Muchas personas se sienten impotentes y desconcertadas frente a una situación que las supera y no le ven salida. Experimentan cómo actúa en el mundo el misterio de la impiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Sí, me gustaría que todos nosotros pudiéramos seguir en nuestro estudio avanzando en este conocimiento y podamos ser muy conscientes de todo el mal que se va dando. Ante el desaliento sobre el mal presente en el pecado estructural, ante la incapacidad de modificar dichas estructuras, la virtud de la esperanza y de la fe deben acompañar a la del amor cristiano en su actividad en el mundo. Y aquí es donde nosotros tenemos que entrarle con fervor y devoción, como se dice. Sí, les vuelvo le reitero ese dicho, ¿no? El buen juez por su casa empieza. Entonces vamos comenzando con nuestra propia persona, ¿sí? Y después en nuestro ambiente donde nos vamos desenvolviendo, en la familia o en las comunidades religiosas donde pertenecemos o en nuestro ambiente laboral. Y así es como se van haciendo los cambios. No estamos solos, siempre estamos acompañados por más personas. Participamos de lo que es la oración comunitaria, la comunión de los santos. Entonces pues hay que echarle ganas y siempre haciéndolo en el nombre de Dios. Continúo y cierro este punto 6. El anuncio de la victoria de Cristo sobre el mal, el pecado y la muerte nos da certeza de que incluso las estructuras más consolidadas por el mal pueden ser vencidas y sustituidas por estructuras de bien. San Pablo nos dice, no te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence al mal a fuerza de bien. Es en Romanos 12:21, se las vuelvo a repetir esta cita bíblica, no te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence al mal a fuerza de bien. Y aquí es donde Jesús nos va enseñando cómo desarticular esos ciclos de maldad. Si ustedes recuerdan, si alguien te golpea una mejilla, preséntale la otra también. Sí, no se trata de ser ingenuo en este sentido, ¿no? Sino se trata de que de esta manera estamos desarticulando esos ciclos de maldad que a lo mejor nosotros estamos reforzando constantemente. Número 8. Actuar conforme con la doctrina social. Cada vez más nos estamos adentrando a la doctrina social de la Iglesia y pues vamos a ir tomando mayor conciencia en relación a esto. Vamos con el punto 8 entonces. La Iglesia promueve cambios estructurales. ¿Sí? La Iglesia como institución promueve cambios estructurales, pero recuerden que estos cambios estructurales comienzan por uno, que no se nos vaya a olvidar. La Iglesia promueve cambios estructurales en la sociedad con el fin de lograr condiciones de vida dignas de la persona humana en la que se respeten todos sus derechos y se respire un ambiente de justicia y de paz. Impulsados por este mensaje, los primeros cristianos distribuían bienes a los pobres. También nosotros, si nos damos cuenta, o a lo mejor nosotros mismos participamos de manera directa, lo hacemos de manera indirecta muchas ocasiones, pero no nos damos cuenta, ¿sí? Cuando ayudamos a otras personas, es la iglesia, ¿verdad? La asamblea de los bautizados, la que en nuestra persona está actuando. Entonces, cuando lo hacemos de manera directa, cuando somos conscientes que llevamos toda la intención, esas son las cosas que valen muchísimo y nos ayudan a vigorizar a nuestro entorno, ¿sí? A levantar ánimos y entonces vamos cambiando las estructuras. La iglesia tiene distintas instituciones u organismos que van precisamente a la ayuda de los pobres, pero es muchísima labor que exige por eso la participación de todos nosotros y por eso también nosotros pues hacemos este curso de pastoral social donde vamos a tomar mayor conciencia pues de nuestro deber como cristianos católicos y cómo ayudar a otras personas que se encuentran en situaciones muy desventajosas, ¿sí?
Vuelvo a leer esta parte. Impulsados por este mensaje, los primeros cristianos distribuían bienes a los pobres, dando testimonio de que era posible una convivencia pacífica y solidaria. Con la fuerza del Evangelio, en el curso de los siglos, los monjes cultivaron las tierras, los religiosos y las religiosas fundaron hospitales y asilos para los pobres. Las cofradías, los hombres y mujeres de todas las clases sociales se comprometieron en favor de los necesitados y marginados, convencidos de las palabras de Cristo. Dice en Mateo 25:40, les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces ahí leemos o podemos checar la historia de la iglesia y vamos viendo cómo los grandes santos, el pueblo de Dios en general, han participado de esta ayuda y fortaleciendo a los más necesitados. Entonces esta práctica no ha quedado rezagada o en el olvido, más bien rezagada a lo mejor sí, porque a lo mejor podemos caer en un tanto la indiferencia y ya no entonces participamos, no auxiliamos a las demás personas que necesitan de nuestra ayuda. Entonces es importantísimo que nosotros no esperemos que se den grandes movimientos, sino empezar por nosotros mismos y empezar a actuar con ello. Ya después iremos checando el tema de la corresponsabilidad y ahí nosotros tenemos que echarle muchas ganas en relación a esto, ¿no? ¿Sí? Cómo ser corresponsables con nuestro tiempo, con el talento, con el tesoro, ¿sí? Pero ya desde ahorita podemos ejercitarnos, ¿sí? Destinar una cantidad de dinero, destinar una cantidad de la despensa, destinar una cantidad de mi closet que puedo compartir con los demás. Eso sería en relación al tesoro. Pero también mi tiempo, destinar un poco de este tiempo mío para visitar a este enfermo, ¿sí? Para ayudarlo, para platicar con esta persona que anda deprimida, ¿sí? Y esto es compartir también con nuestro tiempo. Talentos, ¿verdad? Tenemos también muchos, voy a ayudar a estos hermanos que andan limpiando, hasta cosas bien sencillas, ¿no? Van a decir eso, pues ni talento tiene, bueno, pero es parte también. Si andan limpiando, pues órale, yo me presto, ¿verdad? Por 1 hora, 2 horas, y esa es mi contribución. No se trata de dinero, no se trata de cosas materiales en sí mismas, sino se trata de este tiempo y talento que quiero poner, ¿verdad? Con algo muy sencillo como es el barrer, por ejemplo. Bueno, continuando, las estructuras presentes en las relaciones sociales, entre otras, entre personas y pueblos, pueden y deben ser transformadas en estructuras de solidaridad. Esto requiere de la creación o modificación de leyes, reglas de mercado y un adecuado actuar ético de políticos y ciudadanos. La solidaridad es principio social necesario para la recta ordenación de las instituciones que pueden superar las estructuras del pecado. Entonces, el ser hermanos, el ser solidarios, el ser fraternos. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Veo que se están conectando, pero no veo ningún comentario todavía de parte de ustedes. Sí, y para mí sí es importante, no solamente para mí, sino también para ustedes, que pongan por escrito, ¿sí? Tal vez alguna frase sencilla, algo, ¿verdad? Porque esto va a ayudar, ¿sí? A que lo que vayamos escuchando no vaya a quedar simple y sencillamente en palabras, sino que se vaya viendo expresado en acción. Y desde aquí, en este sentido, también nosotros ya estamos practicando la caridad, ¿sí? El compartir nuestro pensamiento, no guardándonoslo para nosotros mismos, sino compartir, porque sé que de esta manera también estoy edificando a los demás. Vamos entonces al punto 10, acciones concretas. Algunas acciones concretas son las siguientes. Los estados y gobiernos han de disponer de recursos necesarios mediante financiaciones externas, ya sean públicas o privadas, otorgadas en condiciones accesibles, regulados de manera equitativa sin afán de lucro. Y luego otro, eso sería cómo los estados y gobiernos pues tienen que participar en todo ello. Movilización moral y económica que respete los acuerdos tomados en favor de los países pobres, dispuesta a revisar los acuerdos cuando se demuestre que son demasiado gravosos y lleguen a convertirse en injustos o inequitativos. Estamos hablando de macroeconomías, de cosas muy grandes,
pero recuerden, nosotros desde nuestra sencillez podemos estar haciendo todo esto. Impulsar la ayuda pública para el desarrollo, estudiar las propuestas de nuevas formas de financiamiento. Después les puedo platicar también que participé en una conferencia, nos dieron una conferencia de que no hay iglesia pobre, en el sentido de que todas las iglesias, por muy pobres económicas que fueran, se pueden autofinanciar, ¿sí? Pero es necesario la participación de los bautizados, que realmente haya ese compromiso. Y bueno, ahí vienen algunos pilares como son la transparencia, la corresponsabilidad, etcétera. Por último, punto 11, solidaridad y subsidiariedad. Esto ya lo hemos checado, lo de la subsidiariedad, pero bueno, vamos a retomar todo esto. El principio de solidaridad se ha de acompañar oportunamente con el de subsidiariedad. Ambos hacen posible el espíritu de iniciativa, base fundamental de todo desarrollo económico en los países pobres. Ante los graves niveles de pobreza y marginación, ante la innegable estructura de pecado que parece crecer cada vez más por todo el mundo, ante la pobreza de miles de millones de hombres y mujeres, no podemos más que reconocer que dicha situación interpela nuestra conciencia humana y cristiana. Ante el dramático panorama de los violentos enfrentamientos fratricidas en varias partes del mundo, ante los sufrimientos e injusticias que producen, la única opción realmente constructiva es aborrecer lo malo y ponerse de parte de lo bueno. Bueno, hasta aquí llegamos nosotros con nuestro tema número 4. Ok, para irles poniendo asistencia voy a necesitar que me envíen por inbox para saber quiénes son las personas que realmente están participando ya de lleno como el curso que es, y no le importa que después vean este video dentro de estos 2 días siguientes, ¿verdad? Me lo envían y ya pues yo los voy tomando en cuenta y ya así voy armando la lista de los asistentes y de los que están llevándolo como curso. Los demás pueden seguir viendo, ¿verdad? Que les puede quedar algo también muy útil para ustedes, pero hasta ahí quedaría el corrido, como dicen, ¿no? Entonces, la primera pregunta, recuerden, me pueden enviar cualquiera de estas preguntas, su opinión. Dice, ¿te percibes sin esperanza frente a los males que no podemos cambiar? Esa sería la primera pregunta. Número 2, ¿cómo puedes infundir esperanza ante los que viven desalentados por ser víctimas de injusticia? Número 3, identifiquen al menos 3 estructuras de pecado en nuestro país. Eso sería muy interesante, ¿sí? Desde nuestra perspectiva fronteriza aquí en Tijuana, ¿sí? Bueno, número 4, ¿de qué manera somos responsables de las mismas? Va ligada con la anterior, con la número 3. Número 5, ¿en qué podemos ayudar para transformarlas en estructuras de bien y solidaridad? Bueno, van juntas, ¿verdad? 3, 4 y 5, que son unas propuestas muy, muy interesantes. Por último, la sexta pregunta, y esa me interesa mucho, ¿cuál es mi responsabilidad y compromiso frente a las estructuras de pecado? Muy bien, entonces pues espero sus respuestas y como les decía, para ir viendo cómo van evolucionando en este sentido. Recuerden que se trata de un curso, entonces en el curso pues hay que echarle ganas también a esto. Entonces, ok, mi Iris Villanueva, mi sobrina, ya está enviando una de las respuestas y así pueden enviarlas allí en los comentarios, pero si me la envían por inbox también después, sobre todo después de que ya haya terminado este video, entonces para ir tomando en consideración y así ir viendo cómo van a ir avanzando. Bueno, les encomiendo oración por un tío nuestro que falleció allá en Guasave, Sinaloa. Él se llama Vicente Ventura Trujillo y murió a la edad de 91 años de edad. Sus hijos, tiene 4 hijos, 2 están aquí en Tijuana y 2 en Guasave. Bueno, ahí les encargo oración. Me dice Patti Gallegos, ¿cuál es su correo, padre? No, al correo no, que me manden al inbox por Messenger, por mensajería, pues
aquí mismo en Facebook, en Peregrinando por Tijuana. Sí, el correo se satura muy rápido porque como ahí me llegan los reportes de clases y todo eso de los seminaristas, entonces como ahorita no están ya en clases, pudiera ser, pero para conservar mejor la independencia de los distintos cursos. De hecho, tengo 3 correos. Sí, muy bien, Pati Gallegos, sí. Sí, Pati Gallegos, puedes integrarte. Sí, cuando ahorita que les estoy pidiendo que envíen sus respuestas, es porque quiero realmente que esto sea un curso, sí, y no sea nada más, ay, a ver qué pasa hoy. Recuerden que si no lo pueden ver a las 3 de la tarde, lo pueden ver después en la noche, por eso opté por este sistema. Y entonces recuerden que son 3 días, martes, jueves y sábado. Ahorita vamos en el número 4. Todavía les estoy dando chance de que envíen sus respuestas a partir de número 4, ¿sí? Pero si quieren pueden también checar los otros 3, los que están iniciando como Patty, y entonces hacen llegar esa información. Repito, es importante saber, ¿verdad? Los estoy acompañando en este sentido, pero necesito ver que efectivamente estén trabajando, ¿sí? De lo contrario, corremos el riesgo, como les he mencionado, de lo que vimos en el tema de hoy, de que esto pues se vaya quedando nada más así y entonces no hacemos realmente nada por cambiar la situación, ¿sí? Entonces, situación personal, recuerden, comienza por uno. Entonces vamos de esta manera poniéndolo en la presencia de Dios y echando las redes en su nombre. No sé si alguien tenga otra pregunta. Gracias a Dios ahorita tengo un poquito de tiempo, aunque estamos, como les digo, en el preseminario, pero sí me interesa saber si quedan las cosas claras. Eh, Espero, sigo esperando. Bien, entonces nos vemos el jueves con el favor de Dios a eso de las 3 de la tarde. También después revisamos si el horario es adecuado, pero repito, como ahorita a las 5 tengo el programa de pastoral presbiteral y después tenemos la Santa Misa, para mí es muy difícil que pudiéramos hacerlo más tarde. A lo mejor sería hasta mucho más genial, ¿no? Tenerlo, no sé, como a las 8:30 de la noche, pero también yo tengo que descansar, ¿sí? Entonces ahorita aguantemos con este horario de las 3, pero recuerden, pueden verlo después, no necesariamente tienen que estar a las 3 de la tarde, ¿sí? Como ahorita los 5, 6, 7 que se estuvieron entrando y saliendo. Bueno, si ya no hay ninguna otra, muchas gracias y saludos. Bueno, saludos a Iris, Nayeli. Y bueno, a seguirle echando muchas ganas. Recuerden ponerlo en práctica. ¿Sí? La práctica hace al maestro. ¿Sí? Entonces actuemos con estos pequeños detalles, empezando con nosotros mismos y con la familia y así de manera extensiva hacia los demás. ¿Verdad? Y entonces pues vamos a lograr tener todo esto. Pati Gallegos, muy bien, muchas gracias. Bueno, igualmente, Dios les bendiga y les cuide. Nos vamos despidiendo de Nuestra Señora. Aquí, lo bueno de mi cuarto, pues que aquí ven, ¿verdad?, la imagen que tengo de Nuestra Señora en la Asunción, ¿sí? de ella. Entonces decimos un Ave María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, muchísimas gracias. No sé si vaya demasiado rápido y bueno, ahí hay que... veo que nos sobró tiempo a pesar de que entramos y me dijeron que no se veía bien y se compraron los datos y ya pues ya sacamos esto. Hay 4 personas que pidieron libros, entonces se los puedo entregar durante la semana. Entonces ahí está para que vayan llevando ahí en sus casas. Si no, pongan el video, escuchen, estén atentos y vayan subrayando o bueno, vayan escribiendo las frases que les llamen la atención y después hacen su tarea y de esta manera también estamos avanzando y bien. Bueno, ok, entonces me despido. Dicen que el que se despide muchas veces, pocas veces tiene ganas de irse. Algo así, ¿no? Bueno, cuídense mucho, Dios los bendiga. Un saludo, mi bendición para todos ustedes.
Nos vemos el jueves a las 3 de la tarde y los que puedan acompañarnos hoy en Pastoral Presbiteral a las 5 de la tarde. Hasta pronto.